Hola, hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente con ustedes en presencia y en corazón. Y pues ahora toca platicar pues un temita sobre los seres orgánicos, sobre los seres inorgánicos, pues algunos datillos curiosos por ahí, random, que tal vez el propósito y como se ha querido o pretendido hacer, y como dije, pues todo esto es una estructura, es un rompecabezas, y ojalá que ustedes puedan estar siguiendo los videos desde antes, si no, pues tarde o temprano todo se va a acoplar. Pero este video es como una antesala a un video, yo siento, medular, que tiene que ver con una temática, pues, que ha resonado reciente y no sé si también tenga, pues, resuenos, resonancia atávica, que se puede decir en estos temas que desde la conspiración hasta los temas, pues, espirituales, si se quiere ver así, pues vamos a poner un titular de la lucha del bien contra el mal, sobre, sobre esta dicotomía o conflicto entre ciertos seres o ciertas personas gañanas o gañanes y ciertos seres que ahí como que medio andamos viendo a ver qué está pasando, ¿no? Y se me hace crucial por lo que compete al tiempo que estamos viviendo, por compete a las temáticas que estamos pasando, estamos escuchando y por la era de la información que hay mucha información. Y pues no está de más pues también darle una perspectiva pues personal, también una perspectiva de la filosofía tolteca y pues principalmente para entender como qué está pasando ahí, qué posibilidades hay y como he dicho, qué provecho le podemos sacar a eso, ¿no? Pero bueno, ese será el siguiente video u otro video posterior, no lo sé, pero esto tiene que ver con una pequeña antesala y como dije, pues mencionar unos detallitos particulares de los seres orgánicos y principalmente de los seres inorgánicos. Y pues sin más vamos a comenzar. Y como ya lo he dicho y si hay necesidad de repetirlo muchas veces más, será necesario y será con mucho gusto. Todo lo que nos rodea, incluyéndonos, es energía. Y válgase decir, dos puntos, una luz vibrante. Y esta luz vibrante que está vivo y que es conciencia o tiene la potencialidad de entrar en el proceso de ser consciente o perceptible, pues se puede configurar en diferentes estructuras. Las estructuras son fundamentales en el sentido de, si lo quieren ver metafóricamente, filosóficamente, pero también es prácticamente, el caos necesita orden y el orden necesita caos. Pero en este caso, como lo he dicho, la energía en sí es caótica. Todo lo que requiere cierta estructura para ciertos propósitos de la propia vida o para propósitos de la percepción. Y con esto me quiero referir que muchas veces se configuran ciertas estructuras para que se fundamente el proceso o la función de la percepción. Que la percepción, como dije, quiere decir pues la asimilación de datos sensoriales y si es después su configuración, su reestructuración o vamos a decir, su interpretación. Pero sí es esencial que existe una estructura para que surja se me va la palabra, se surja como el proceso de la conciencia, de la percepción, mejor dicho. Y como dije, pues el universo es vastísimo, que ni nosotros no podemos mentalizar todo tipo de estructuras que hay, pero sí hay algo fundamental que debemos entender, y esto lo vimos tarde o temprano en la escuelita, ojalá hayamos puesto atención, pero tiene que ver con los estados de la materia, si lo queremos ver así, y a lo mejor el ejemplo más práctico está con el agua. Y para entender un poco los estados de sutileza y de dureza o solidez o materialidad. Y es una cosa pues, sencilla, pero si la prestamos a la analogía es de gran utilidad. El hielo en una formación de agua, ¿qué es? Pues sus moléculas están juntas, pum, pum, pum. El agua un poquito más separadas, el aire un poquito más separadas y ya a lo mejor llega un punto en que
en que el agua se vuelve etérica y están desparramadas. Eso es el grado de sutileza a solidez. Por ende, la energía también puede funcionar en esos ámbitos. Desde lo más sutil, más conglomerado, más así conjunto de estructuras, hasta lo más sólido. Y pues de aquí vamos a empezar pues una serie como de comparativas de lo que tiene que ver con lo que se denominan seres orgánicos y lo que se denominan seres inorgánicos. Como dije en anteriores videos, pues por ejemplo, los seres orgánicos, como su palabra lo dice, son los que tienen organismos. Y estos son organismos, pues obviamente son otros seres vivos, eso es la magia, ¿no? Que en nuestro cuerpo, por ejemplo, pues son millones de seres vivos llamadas células, que tienen hasta cierto punto un grado de conciencia o de autonomía, pero ligados a, pues, a una fuerza más grande, ¿no? Nosotros somos depositarios y receptáculos de ese colectivo, que es un organismo, pero también nosotros tenemos una plantilla en la que se estructura y se forja, pues estas subestructuras, que vamos a decir que es una plantilla energética que se puede desdoblar. Ahorita quiero hacer una diferencia sustancial, pero primero vámonos a los seres inorgánicos. Los seres inorgánicos carecen de organismo, de estructura orgánica, y solamente es pura sutileza. Haz de cuenta, es lo análogo a nuestra plantilla energética que tenemos. Ahora bien, acabo de mencionar la plantilla energética. Esta plantilla energética tiene la posibilidad de que podamos usarla conscientemente, desdoblarla, o mejor dicho, separarla del organismo para tener como esta experiencia, ¿no? Es técnica, es práctica, es hasta, si lo quieren ver, un chorro de suerte, si lo quieren ver así. Pero aquí lo importante que quiero mencionar es diferenciar esta posibilidad de tomar conciencia de la plantilla energética, que es útil, a la totalidad energética que somos, que en la terminología tolteca esto es el nahual, o se puede decir en la terminología pues, espiritual o metafísica es la divinidad. Este ser energético total que puede percibir muchas cosas es nuestro nahual, es nuestra divinidad, y dentro de eso hay una posibilidad que compete al ser orgánico y que compete la posibilidad de desdoblar tu plantilla energética, que es la que está pues como empalpada a tu organismo. Bien, ya dicho esto, vamos a otras peculiaridades. Como dije, pues el mundo está hecho de estructuras, de formas, y en este caso hablando de estructuras y formas energéticas, ni se pueden imaginar, pero ahorita voy a hacer unos ejemplos muy concretos para la comparativa. Nosotros como seres orgánicos humanos, en su mayoría somos este toroide, esta forma de donuts energética que corre por acá, corre por abajo y se mete y así. Es la mayoría. También se puede decir que es el huevo luminoso, es el campo energético que tenemos, pero ese es nuestro verdadero ser energético. Ahora bien, seres inorgánicos también hay de muchas formas estructurales, pero la mayoría y el común denominador son seres más alargados energéticamente. Que este dato tiene que ver con el subsiguiente. Todos los seres orgánicos, en una comparativa relativa del tiempo, tienen menos duración. Y los seres inorgánicos, se podría creer que por ser sutiles son eternos, pero no. También están sujetos al proceso de la muerte. Es decir, todo ser consciente energético sale de la fuente y vuelve de la fuente tarde o temprano, ya sean 100 años o ya sean millones de eones. Entonces, sí tiene que ver un poco la forma de vida, pero también la estructura energética que tenemos. Entonces, los seres que son más alargados, que son la mayoría pues, seres inorgánicos, pues son más duraderos. Pero también tiene que ver con nuestro tipo de energía. Ya lo he mencionado con anterioridad, nosotros como seres orgánicos, en nuestra forma energética, somos más brillantes, más luminosos que los seres inorgánicos. Pero ahorita vamos a hacer la pausita. Y nuestra energía
sí radica principalmente por nuestro ser, pero también por la peculiaridad de que nosotros tenemos emociones. Es decir, la cuestión emocional se puede vincular en tres aspectos que están ligados de por sí. Lo más conocido es lo fisiológico, que tiene que ver con el sistema endocrino, la segregación de hormonas según la que sea y según la circunstancia, pero también a veces vinculadas con cierto patrón de programación, cierto miedo, cierta cuestión instintiva, pero es una información, una cuestión fisiológica, pero también es una proyección energética. Al, digamos, afectuarse una emoción, también hay un desplazamiento energético. Y de ahí su etimología, ¿no? De emoción, energía en movimiento. Nosotros como seres humanos tenemos esta particularidad, vamos a decirlo, de generar energía que tiene que ver relacionada con nuestras emociones. Ahora bien, los seres inorgánicos, su luz es muy, 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 muy opaca. Y eso es otro factor por lo cual son más duraderos. Y ellos no tienen energía. Pueden emular un cierto tipo de energía, pero digamos que no, o sea, no es auténtica como una emoción como la que maneja un ser vivo, un ser humano o cualquier otro animal, desde lo mamífero a más abajo. Entonces, y es por eso lo que mencioné y lo vuelvo a mencionar, que a los seres orgánicos, perdón, a los seres inorgánicos les atrae mucho la energía de los seres humanos. Y hasta es por eso, y ese es el motivo que a veces, de vez en cuando, bajo el consentimiento del humano, puede haber una cierta asociación. Es decir, pues vamos a decir que a los seres inorgánicos les gusta recibir la energía de los humanos. Y pues vamos a decir por ciertos favores, si quiero poner así. Pero cabe mencionar, y esto es muy, muy, muy importante, vamos a decir del catálogo de emociones, vamos a hacer los polos más opuestos, ¿no? Para un ser inorgánico, da igual si es amor lo que le da igual si es miedo lo que se le da. Ambas son energías poderosas que les atrae. Y obviamente, a nuestra experiencia, pues vemos que actualmente pues la empresa del miedo pues está más sofisticada que la del amor. y eso tiene su razón, ¿no? O sea, no sé si van empezando a cachar rollitos, ¿no? Y pues estos son ahorita como un poquito las comparativas. Y sí quiero quedarme con esta particularidad anterior que acabo de decir, porque se podría mencionar, sí, que los seres inorgánicos son seres con conciencia, con cierto sentido, vamos a decirlo muy, muy entre paréntesis, cierto sentido de volición, de deseo, pero muchas veces no. Hay que entender a estos seres inorgánicos, como lo dicen los toltecas, como un poder. Esta es como la terminología del teos de los griegos, que se emparenta mucho con el teotl del náhuatl, que no quiere referir a una divinidad antropomorfizada en particular, sino quiere decir un poder que tiene la facultad de mover. Es una energía. Entonces, ya que he estado hablando de la asociación que pueden tener ciertos seres orgánicos con ciertos humanos, porque a los seres inorgánicos les atrae pues tanto los animalitos y eso, pero particularmente los humanos, que ellos pueden decidir deliberadamente pues asociarse con ellos o no. Y entonces hay que entender a este tipo de entidades como ciertas voluntades, ciertos poderes, que como dije, si entran en asociación con un ser humano, va a depender de este ser humano si esta energía, vamos a decirlo, provoca un daño o provoca un beneficio así o al ser que sea, ¿no? Y obviamente el daño si va para dirigir a otro depende de la apertura que tenga el otro o no, pero eso es otro temita, o sea, si bien lo que te puede hacer daño si no entra en tu realidad, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tienes la puerta abierta, pues ahí habemos problema, ¿no? Pero yo lo que quiero dar a entender es esto, que ciertas energías, vamos a decirle, trabajan supeditadamente a cierta voluntad consciente.
que normalmente es la del ser humano. Se ha dicho muchas veces que la antigüedad, pues los antiguos nahuales, pensaron que andar recolectando seres inorgánicos en su asociación pues, les permitía cierta cierta inmortalidad, ¿no? Les daba cierto poder, ¿no? Bueno, pero cuando llegaron, pues, tanto ciertas tribus conquistadoras y ya después los españoles, pues los machacaron porque, como dice la frase, tenle miedo más a los vivos que a los muertos. Pues sí, porque los seres inorgánicos, como dije, pues no tienen la capacidad tal cual así como de matarte, ¿no? Pero el ser humano, tu hermano tu hermano orgánico de sangre, él sí. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de las asociaciones. Y, digo, estos últimos detallitos sí tienen que ver medular con los posteriores temas que quiero compartir. De las asociaciones, de un poco cómo se manejan estos seres inorgánicos, estos seres conscientes. Pero también para agregar una cerecita del pastel antes que despedirme. Sucede que como ser humano, o una de dos sopas iniciales. O no percibes nada o empiezas a tener la apertura de percibir cosas. ¿Y a qué me refiero? El mundo interconectado de otros reinos, de otros seres, está aquí presente y está funcionando y operando. En el común, por nuestra inercia de conciencia y por nuestra percepción de caballo, pues pasa y no pasa. Pero cuando uno empieza a sensibilizar y aperturarse un poquito más y ya tiene cierto control en su punto de encaje, en su punto de percepción, pues ya puede asimilar otros sistemas sensoriales. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya que uno tiene esta apertura, sí es muy, 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 muy fundamental nuestro sistema de interpretación. ¿A qué voy? Vamos a poner el ejemplo muy caricaturesco. Órale, eres sensible porque así naciste o porque así te convenciste y empiezas a ver otras entidades inorgánicas. O bien, si tu sistema de percepción no es tan sofisticado y no es tan, como decir, ordenado, o sea, no opera la gestalt ahí, puedes desde un sentir hasta desde un viento, una mancha, pero sientes algo que está ahí, ¿no? Pero de repente hay que tener como mucho cuidado cuando empieza a entablar el sistema de interpretación. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo caricaturesco. Cierta energía tiene cierta estructura energética, no sé, vamos a decirlo como esta abuelita que acaba de fallecer, ¿no? Y tú eres sensible y lo empiezas a percibir, pero tienes tú muy marcado y muy presente la idea o la estructura energética desasimilada de tu abuelita fallecida. Entonces tú cuando percibes esa entidad, bien podrías ver a tu abuelita muerta, ahí fantasmagórica, sin ser ella misma, ¿no? No sé si me estoy tratando de explicar, o sea. Una cosa es poder percibir, como aflojar tu punto de encaje y percibir otro sistema sensorial, pero otra cosa es cómo tu sistema neurolingüístico transforma y traduce eso en algo que uno conoce. Otra vez, importa mucho, sí, que puedas percibir otros datos sensoriales, pero es importante observar cómo nuestro sistema neurolingüístico lo ordena, lo interpreta y lo acomoda según lo que conocemos, que es un poco lo que dice la Gestalt, ¿no? Y entonces, como dije, puedes sentir algo nada más o hasta puedes ver un monstruo. Digo, que pasa muchas veces a los niños, ¿no? Que ese también es otro temita, ¿no? De que a veces ven monstruos, ¿no? Y mientras se alimente con el miedo y mientras se le vuele la imaginación al niño y mientras le enseñe más películas fantasiosas que generen ese tipo de entidades. Y sí, o sea, pues un sentir, un viento, una voz, una sombra, una mancha, una velita así energética opaca. Puedes ver un animal, un hombre, pero todo dependerá de tu sistema de interpretación, de cómo tu programación eso acomode a algo conocido. Y
pues creo que ya. Digo, espero poder ser claro en estas particularidades de los seres orgánicos, de los seres inorgánicos. Y como dije, este es un preámbulo a un temita pues crucial, que las últimas partes de este video pues ya están como queriendo ir hacia allá. Y nada, pues ojalá que les pueda ser útil, sino por lo menos pues para disfrutar un poquito, escucharme verborrear tanta información. Y pues los saludo aquí, que la pasen muy bien, toda la buena vibra, y nos vemos en el siguiente videito. Chau, chau.